Sabed que yo, Samael aún Beor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Conocerse a uno mismo es haber alcanzado la identificación con el propio ser divino. Se trata de una doctrina extraordinaria que adopta fundamentalmente una... Muy bien, pues vamos hoy viernes a continuar con la segunda parte de el estudio del capítulo 10 del libro del venerable maestro Samael Aún Weor, La doctrina secreta de Anáhuac. Este capítulo, como ya dijimos, pues nos va preparando a dar una nota más arriba en el estudio de la Gnosis, en el estudio del quinto evangelio, porque este mensaje de Navidad, la doctrina secreta de Anáhuac, escrito en 1974, pues realmente nos va preparando para estudiar en un futuro la pistisofía y todo ese escalón, todo ese salto de calidad que da el maestro Samael en su proceso. Me viene a la memoria en este momento cuando al maestro Samael le preguntan: maestro, ¿qué papel jugará la pistisofía en un futuro? Y el maestro Samael responde que ese libro, la pistisofía, pues se van a develar los misterios crísticos y aparte se va a entregar un mensaje que ayudará al estudiantado gnóstico a trabajar con mayor precisión. Entonces, eso es lo que nosotros anhelamos, que también cada uno de ustedes se dé la oportunidad de ir estudiando gradualmente, reflexionando, comprendiendo, pues esa nota que el maestro Samael da en la pistisofía, esa nota tan importante. Por eso es que luego mencionamos las partes del ser, los trabajos de los arrepentimientos, etcétera, etcétera, porque, como dice el maestro Samael, encontramos nosotros una gnosis más digerida por el maestro, más exacta, más directa, más efectiva en el trabajo. Esto no quiere decir también, y es muy importante, que el otro trabajo no sea importante, ¿no? O la otra etapa, ¿no? Hay etapas y etapas y etapas, ¿sí? Es como todo, entonces debemos de comprender este proceso. Es claro que el estudiante que ya tiene tiempo en segunda cámara, pues se puede dar la oportunidad, ¿verdad?, de pasar a ese salto, ¿sí?, tan importante, en la comprensión de su propio proceso, en la comprensión de la enseñanza, y pues de esa manera, les digo, digerir de una manera más, más global, más profunda, la enseñanza del maestro. Entonces, pues hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 10 de el libro La doctrina secreta de Anáhuac, que el maestro Samael titula Antropología gnóstica. Yo creo pues que ya ustedes se dieron la oportunidad de estudiar este capítulo, un capítulo que, les digo, nos puede parecer demasiado intelectual, demasiado o demasiado, no sé, profundo, o demasiado abstracto. No sé, cada quien pues cómo vea este capítulo, cómo lo vio, cómo lo siente, y ya al final podemos hacer los comentarios, pero el maestro Samael se le siente
si ponemos la conciencia en este capítulo, en el estudio y la reflexión de este capítulo, pone realmente una aristocracia del ser, pone intelección iluminada, precisa, con palabras exactas que le da su ser, que le da el Cristo Samael, para que podamos nosotros, así en esta era de Acuario, en donde estamos ya entrando a la edad de la intuición, no tanto del intelecto, sino de la intuición. Pero sí tenemos que estudiar, obviamente. Sí tenemos que darnos la oportunidad y pedirle pues al tercer logos, al Padre, que nos ayude, que nos dé la sabiduría, que nos asista en la comprensión, nuestra alma, Sofía, que nos permita pues entender todo esto, ¿sí? Entonces, pues hoy vemos la segunda parte. Básicamente nos centramos hoy en lo que es pues los 7 caracteres del mito gnóstico. Ahí nos vamos a centrar, pero era importante pues yo introducirme de esta manera para que todos ustedes también se vaya preparando el terreno a la comprensión, a la reflexión de esta noche, de este viernes. Entonces, pues vamos a continuar. Les presento unas imágenes y así pues ya vamos introduciéndonos más. Entonces, aquí nos quedamos en los 7 caracteres del mito gnóstico. Tenemos pues 7 caracteres, 7 aspectos muy importantes que no basta pues leer una vez, 2 veces, sino podamos leer y también reflexionar y sobre todo darnos la oportunidad de meditar en estos 7 caracteres del mito gnóstico. Es un tema pues que siempre nos ha llamado, porque como ya hemos dicho, el maestro nos va preparando para una gnosis superior, una gnosis más exacta, una gnosis más íntegra, una gnosis profunda, una gnosis práctica, una gnosis acelerada o que acelera el proceso de cada uno de nosotros. Y pues él va también de esta manera ayudándonos a comprender lo que se venía ya también en el ámbito mundial, en el ámbito espiritual, en el ámbito del estudio, ¿sí? a nivel mundial. Recordemos, ¿verdad?, que pues los textos de Nag Hammadi se descubren y se van entregando a la humanidad poco a poco, ¿sí? Y va coincidiendo todo ese proceso de los textos gnósticos de Nag Hammadi con los escritos de Qumran, pero también con el proceso del Cristo Samael, del maestro Samael y su proceso. Pero no nada más de ellos, sino también el proceso de todo un pueblo, el pueblo gnóstico. El pueblo que ya hemos comentado que pues es un pueblo por tradición también. Es un pueblo que tiene la tradición también. Primero que todo debemos reflexionar en la palabra mito. Mito pues es una palabra que viene del griego, significa pues cuento, fábulas, y quiero decirles, ¿verdad?, que también las palabras van cambiando los significados. Y bueno, hoy encontramos que mito pues es un cuento, es una alegoría, pero se toma también como una fantasía, cuando en realidad de verdad pues para los antiguos no era una fantasía. Era realmente el mito una forma pues de esconder una verdad o grandes verdades que se plasmaban ahí en el mito. Podemos decir pues que mito pues es parte pues de la tradición de los pueblos antiguos, de la sabiduría de los hombres antiguos, de las razas, de las culturas, de los maestros que
Ahí pues se encierran esas grandes verdades. Así nosotros debemos sentir, debemos ver, debemos comprender que el maestro así nos quiere hacer ver el mito gnóstico, ¿sí? Que realmente son grandes verdades, que tenemos que comprenderlas, que asimilarlas aquí y ahora. No son nada más cuentos así como al azar o como invenciones de la mente de alguien o la fantasía de alguien. No, en realidad son verdades que se tienen que comprender. Y por eso encontramos en el gnosticismo universal pues esos mitos, el mito de Osiris e Isis, el mito de Quetzalcóatl, el mito pues gnóstico, el mito de Pistisofía, la caída de Sofía, plasmada en ese libro de los valentinianos, Pistisofía, que el maestro Samael nos devela y que nos entregó, y que ese libro pues se editó, es una obra póstuma del maestro, que se editó pues en 1983, y que hoy la podemos tener nosotros. Por cierto, el libro de Pistisofía es, yo creo que el menos leído, el menos estudiado por el movimiento gnóstico. Yo creo que conforme vayan pasando los años, el pueblo gnóstico vaya madurando, nosotros, todos, ustedes, vaya madurando, vaya pues estudiando cada vez más, pues iremos entrando en su momento, cuando cada quien esté preparado pues a estudiar los evangelios gnósticos, la Pistisofía, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta clase que hoy les damos, con esta clase que hoy impartimos de los 7 caracteres del mito gnóstico, pues se van a comprender muchas cosas, se van a entender muchas cosas, y al final pues comentamos y también pues las preguntas que surjan, con todo gusto pues. Entonces, el primer carácter, la divinidad suprema. Los gnósticos de todos los tiempos, sobre todo los gnósticos primitivos, de los primeros siglos, y antes de ellos, porque como dice el maestro Samael en este capítulo 10, Gnosis es una filosofía perenne y universal. Es realmente un conocimiento trascendental, un conocimiento superior, un conocimiento objetivo, una sabiduría que pertenece a la conciencia del ser humano. Así que antes de el cristianismo pues estuvo la gnosis, después del cristianismo está la gnosis, y así sucesivamente. Es una filosofía pues perenne, por siempre, y universal. Entonces, como sabiduría pues ya los antiguos pues conocían la divinidad suprema, pero precisamente es el Cristo Jesús, el Salvador, el punto número 6, que nos viene realmente a develar a nosotros precisamente la divinidad suprema. Fíjense, ahorita lo vamos a comprender, sí. Entonces, el primer carácter es la divinidad suprema, es agnostos theos, el Dios desconocido entre los griegos. Agnostos theos son palabras griegas. Precisamente Pablo, cuando llega a Grecia y que se reúne con aquellas personas y ve un altar agnostos theos, pues dice, este es el Dios al que buscamos también nosotros, el que ustedes alaban, invocan, es también nosotros el Dios que nosotros también consideramos, agnostos theos. Desde el ángulo de hebreo, desde el ángulo pues de la tradición de Moisés, a Elohim. Desde el ángulo de la maestra Blavatsky, como le llamaba pues a la divinidad suprema, aquello. Es pues la divinidad oculta, lo desconocido, el espacio abstracto absoluto de algunos cabalistas,
Es pues esa la divinidad suprema. Y nosotros pues tenemos que comprender, que hacernos conscientes de la divinidad suprema. Aquello que está más allá de los dioses, aquello que está más allá del espíritu, aquello que está más allá de la materia, aquello que está más allá del número, del peso, de la medida, ¿sí? Es la divinidad suprema, agnostos theos. Nosotros no sabíamos que existía la divinidad suprema. Gracias a la venida del Salvador, gracias a la venida del Cristo Jesús de un Paramartasaya, es que Él nos va a revelar la divinidad suprema. Por ello podemos decir que el Antiguo Testamento es o pertenece pues al Demiurgo y el Nuevo Testamento pertenece a la divinidad suprema, a Dios, al Padre omnimisericordioso, el que Jesús nos viene a revelar, el que Jesús el Cristo nos viene a enseñar, más allá del Dios del talión, del diente por diente, ojo por ojo, está la divinidad suprema, agnostos theos. Es el Señor, como dicen los aztecas, de lejos y del cerca. Es el Señor que está en todos lados, sí. Es el Señor, pues, de la gran creación. Es, pues, el prepadre, como también le llaman, sí. Entonces, realmente, pues, la divinidad suprema, nosotros, como estudiantes de la Gnosis, tenemos que hacernos conscientes de esa divinidad suprema. Es el Padre de nuestro Padre. Todos nosotros tenemos un Padre, una Divina Madre, con las partes del ser, una familia interior. Sí, pero arriba de ellos está el Padre, nuestro Padre. Ein Sof. Aquello, la divinidad suprema. Que muchos grandes maestros, grandes esoteristas, pues le han hecho escritos, le han hecho himnos, se le alaba, se le invoca, porque cuando uno se hace consciente de la divinidad suprema, de aquello que es perfecto en el sentido más completo de la palabra, aquello que es supremo amor, suprema compasión, tenemos que hacernos conscientes de la divinidad suprema, de agnostos theos, de Elohim, y pues invocarlo y también nosotros conectarnos con Él, porque en Dios respiramos, porque en Dios vivimos, porque en Dios caminamos, como dice el maestro Hilario. Entonces, realmente pues tenemos que hacernos conscientes de la divinidad suprema, ¿sí? Hay un himno que hizo Proclo pues que un gran maestro, ¿sí? Que se los voy a leer. Si vean ustedes cómo este gran maestro, este gran sabio, contemporáneo y creo discípulo de Jámblico, aquel gran mago, los neoplatónicos, pues escribe al Dios innombrable y dice: oh tú, que lo trasciendes, que estás más allá de todo, ¿acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera? ¿Cómo celebrarte, oh tú que eres trascendente de otra manera? ¿Con qué palabras dirigirte alabanzas? Con ninguna palabra, en efecto, puedo ser nombrado. Puedes ser nombrado. Siendo el único sin nombre, engendras, sin embargo, todo lo que puede enunciar el verbo. ¿Cómo puede contemplarte la inteligencia? Pues tú no puedes ser abarcado por ninguna inteligencia, siendo el único desconocido. Engendra, sin embargo, todo lo que el espíritu puede conocer, todo lo que puede decir la palabra y todo lo que no puede decir la palabra, te proclama.
Todo lo que puede concebir el espíritu y todo lo que no puede concebir te glorifica. Los deseos de todos y las gloriosas aspiraciones de todos giran alrededor de ti. Delante de ti todo está en adoración. Y todo el que posee el conocimiento del signo mediante el cual se te puede reconocer, te canta un himno silencioso. Todo procede de ti, mas tú no procedes de nada, y por ello eres solo. En ti todo es inmóvil, pero todas las cosas se unen para precipitarse hacia ti. Eres el fin de todo, único y total. Lo abrazas todo, no siendo ni uno ni todo. Oh tú, a quien se invoca bajo nombres tan diversos, ¿cómo podré llamarte? Oh tú, que eres el único a quien no puede llamarse. ¿Qué celeste inteligencia podrá deslizarse bajo los velos que te recubren con deslumbrante luz? Ten piedad de mí, oh tú que estás más allá de todo. ¿Acaso me es permitido cantarte llamándote de otra manera? Pues este es el himno de Proclo, sucesor de esos maestros que ya nombré, Jámblico y Ciriano. Entonces, realmente es extraordinario este himno que hace Proclo, Agnostos Theos, la divinidad suprema. Nosotros tenemos que hacernos conscientes. El yo psicológico, el ego, que es anticrístico, antidivinal, antivirtud, antibondad, anticompasión, es el que nos hace pues sentirnos en esa herejía de la separatividad. La herejía es estar separados de Dios. Con el ego nosotros nos separamos de Dios que está aquí ahora en nosotros, del íntimo, de la Madre Divina y por supuesto pues de la divinidad suprema, de la que solo el Cristo Jesús nos ha venido a revelar, y todos los grandes maestros. En este caso, como el maestro Samael nos viene pues a describir, porque siendo él el Cristo y representante del Cristo Jesús, del Logo Solar, pues nos habla también de esa divinidad suprema. Entonces, todos nosotros pues estamos llamados a reflexionar, a meditar, a hacernos conscientes de la divinidad suprema. Antes de todo pues está el Señor pues que es todo. El Señor pues que lo es todo. Sí, es realmente la gran divinidad que no se puede antropoformizar, no se le puede dar forma humana. Ese es pues el primer carácter del mito gnóstico. El segundo carácter es la emanación y caída pleromática. La emanación pues es cuando todos los seres, nuestros seres, todos los seres que hoy habitamos los diferentes universos, los diferentes cosmos, salimos del espacio abstracto absoluto. Por eso se le llama emanación, porque emanamos de allá, de Agnostos Theos, de A Elohim. Salimos de allá. Lamentablemente, cuando uno está allá, en el espacio abstracto absoluto, cuando estamos en esa pasividad, en ese gran silencio, en ese gran movimiento del gran todo, de Agnostos Theos, del Dios desconocido, nuestros seres desean saber más, creer más. Entonces surge pues en los seres ese deseo, y ese deseo hace que se desequilibren esas tres manifestaciones de la Gran Madre, de Maha Kundalini, que se llaman pues en sánscrito las tres gunas. Se desequilibran pues y entonces surge la creación. Y entonces pues el Logo Solar crea una manifestación. Y es ahí donde pues viene la emanación
y obviamente pues la caída pleromática. Pleroma significa plenitud, pleroma significa la parte espiritual, ¿sí? La caída espiritual. Porque ciertamente pues hay diferentes tipos de caídas y también pues el desear nuestros seres allá en el espacio abstracto absoluto, pues el desear saber más, querer más, pues se desequilibran esas tres gunas, viene el desequilibrio y entonces surge la creación. Allá arriba todo está equilibrado, todo, mente, deseo, todo está equilibrado allá, pero lamentablemente pues cuando surge el deseo de querer saber más, nuestras mónadas, nuestros seres, que ese es el misterio que cada uno tiene que descubrir, pues entonces pues viene la emanación y la oportunidad también en esa emanación, en esa caída o en esa bajada pleromática pues al mundo de las formas, para que también nuestros seres y nuestras esencias, nuestras conciencias puedan también lograr pues la autorrealización. Recordemos que la mónada cuando viene a estos planos de conciencia, pues muchas de ellas buscan la autorrealización, pero muchas de ellas también que colaboran en la creación de estos mundos. Todos nuestros seres colaboran con el Logos, con la gran palabra, con los dioses creadores. Pues muchas de ellas no buscan la autorrealización. Hoy vemos que el planeta Tierra pues hay mónadas que no anhelan la autorrealización en su mayoría, pero unas pocas mónadas, pocos seres que nos van motivando a llegar a la enseñanza, a la sabiduría gnóstica, para conocer la sabiduría del Salvador, del Paramartasaya, del Redentor, del Mesías, pues es para que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de la autorrealización. Y ese es el misterio también de nuestro ser, que vamos conociendo nosotros. Entonces, ese es el segundo, pues, carácter, ¿sí? La caída del espíritu. La bajada del espíritu que ya, pues, al descender de allá, se torna, pues, en una caída. Y ahí, pues, donde Pistisofía habla de esa caída, porque la sabiduría, pues, se convierte, pues, en una sabiduría caída. Y que tiene pues que recobrar, tiene que aprovechar esta creación para regresar, porque nuestra verdadera patria no está aquí. Nuestra verdadera patria está allá, en la divinidad suprema, en el espacio abstracto absoluto. Uno aquí se identifica con la falsa luz. Uno aquí se identifica con la materia, con las formas ilusorias, pasajeras, con la impermanencia del mundo. Pero en realidad no es nuestra verdadera patria. Eso la esencia lo tiene que otra vez reconocer, lo tiene que sentir, tiene que darse cuenta de su exilio. Hoy estamos exiliados como almas. Y ustedes saben por las noticias, por lo que vemos en el mundo, cómo sufren los exiliados, cómo sufren los inmigrantes, ¿verdad? Cuando van a otro país, ahora con las guerras, ¿sí? Cómo se sufre, cómo se padece. Entonces, es terrible, pues, cómo se va pasando todo ese proceso, ¿sí? Tercer carácter, el demiurgo o arquitecto. Demiurgo significa artesano. Son los dioses, pues, creadores. Son los arcontes, los gobernadores, los que gobiernan esta creación, ¿sí? En otras palabras, pues son los Elohim, los dioses y las diosas. Los Elohim, pues, son creadores, colaboran, pues, en la construcción del universo, construyen estos mundos, ¿sí? Esos cosmocratores, ese demiurgo, que demiurgo lo podemos considerar de dos maneras. En el aspecto negativo, pues es obviamente pues el anticristo, la materia, sí, la falsa luz, sí, el mundo de la materia, el mundo material que aprisiona pues a Sofía, sí, y
pues la otra forma es de los dioses creadores, de los Elohim. Los Elohim pues son dioses y diosas que crean, ¿sí? Entonces, pues es importante eso reflexionarlo, ¿sí? Cómo dioses y diosas van a crear. Nosotros desde el ángulo positivo, desde el ángulo que nos enseña el maestro, pues debemos amar a los Elohim, invocarlos. En la cópula metafísica, en el auxilio, ¿sí? Invocamos a Tlaloc, su esposa, Chalchitlicue, invocamos a Xochiquetzal, Xochipili, todos esos Elohim, dioses, diosas, que han ayudado a la construcción, y todos esos dioses de los diferentes panteones, del panteón azteca, el panteón inca, el panteón tibetano, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el demiurgo debemos entenderlo así. Y obviamente, pues, el demiurgo en la parte negativa, dijimos, pues, que es el dios tirano, es el dios del Antiguo Testamento, es el dios que lamentablemente se le dio forma antropomórfica, ¿sí? Y de la cual, por la judería, pues, hizo, pues, alaban a ese dios antropomórfico, al demiurgo, al dios del diente por diente, ojo por ojo, ¿sí? Pero el Cristo Jesús vino a enseñarnos la divinidad de otra manera, ¿sí? El Dios bueno, el Dios, pues, que comprende, pues, la paz, el amor, la redención, el perdón, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comprender el mundo del demiurgo, el mundo de las formas, el mundo material. ¿Acaso es que nosotros estamos contentos con el mundo material que nos ha esclavizado, que nos mantiene ocupados, que nos mantiene ignorantes de nuestra verdadera realidad? Yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Acaso es que nosotros como almas estamos pues ya contentos de este mundo material, de este mundo dualista, de este mundo de 48 leyes? ¿Realmente queremos quedarnos aquí? ¿O es que esa parte interior de nosotros aspira a algo mejor? El número 4, pues, es el Pneuma en el mundo. El Pneuma en el mundo es lo espiritual. Lo espiritual, es el espíritu. Pneuma significa espiritual, ya dijimos la vez pasada lo que significa. Pneuma, pues, es el espíritu en la creación, y obviamente, pues, todo tiene vida. La piedra, los minerales, los metales, sí. Es interesante cómo las chispas virginales colaboran en la gran creación, y nuestros seres, y los múltiples seres, los millones de seres que en esta creación han intervenido y que siguen interviniendo. Dioses inefables, devas, que gobiernan el mundo de los elementales, de la hierbabuena, de los naranjos, de las higueras, de los limones, etcétera, etcétera. Es el espíritu, lo espiritual, ¿sí? El Pneuma en el mundo. Todo, pues, tiene esa parte espiritual que se desdobla, que viene desde arriba, desde la divinidad suprema, que todo sale de allá, de ese gran océano, y todo va a regresar al gran océano. Nosotros mismos, que somos como gotitas de agua, y todo lo que vemos, todos los procesos, todo lo que se crea en la tierra, como hay tantas cuestiones, ¿no? Cuántas materiales que crea el hombre, pero al final, cuando venga la gran catástrofe, cuando la tierra se comience a reciclar, pues todos esos materiales, todas esas formas se van a desintegrar y se van a incorporar otra vez. Pero es interesante cómo, pues, la piedra, el árbol, el río, el arroyo, la montaña, pues está regida por lo espiritual, en su parte profunda, por lo espiritual. El gnóstico se va haciendo consciente de eso. Y por eso es que eso le va dando confianza. Si no creemos en nuestro ser, si no tenemos confianza en los maestros,
¿cómo vamos a salir adelante? Si no nos hemos hecho conscientes del espíritu en el mundo, del mundo espiritual. Tenemos que reflexionar, tenemos que hacernos conscientes, y esto es parte de este mito que nos va preparando para entender el mito de Pistisofía, que nos va preparando para entender el mito de Quetzalcóatl, y así sucesivamente, todas esas verdades que están ocultas, ¿sí? Entonces, hacernos consciente de que todo tiene vida y respetar la vida, principalmente nuestro cuerpo y todo lo demás. Respetar el río, respetar la montaña, respetar al prójimo. Hay que respetar al rico, hay que respetar al pobre. Hay que respetar al compañero de la asociación, hay que ponernos en el lugar de él. No podemos señalarlo, no lo podemos juzgar. En la medida que juzgamos, pues seremos juzgados. Tenemos que comprender que también ese hermano, esa hermana, pues tenía su ser y lleva su proceso. Y que cada uno al final, pues somos parte de una orquesta, tocando cada uno pues un instrumento, dando una melodía, una sinfonía maravillosa. Como dice la tradición, cada piedra debe dar su tono, ¿sí? Cada piedra, cada uno de nosotros, pues dar el tono que nuestro ser en el fondo pues nos va motivando. Porque Él es el director de la orquesta, de nuestra obra. Él y la bendita Madre. Y allá arriba pues el Logos, el Cristo Jesús. El que viene a rescatarnos del mundo de la materia, de la falsa luz, del mundo de Maya. Por eso viene el Salvador. Así pues que Neuma en el mundo pues es hacernos consciente de lo espiritual. Y que nosotros mismos tenemos esa chispa, ese Buddhata, la esencia es espiritual. Pero ¿cómo batallamos la verdad? ¿Cómo batallamos? Para hacernos conscientes de la esencia. Una vez y otra vez y otra vez y otra vez lo dice uno, lo repite, no lo dice el maestro. Pero ¿cómo nos cuesta? No nos podemos separar de la personalidad. Ni un instante a veces. Es increíble, ¿eh? Increíble. Entonces, ¿cómo queremos tener una experiencia interna en el astral? Si nunca nos separamos de la personalidad. Si nunca nos separamos del mundo material. Si nunca reconocemos, no hemos reconocido nosotros el Neuma, lo espiritual, el Buddhata. No la queremos sentir. Preferimos la personalidad, preferimos darle vuelta a la mente, estar razonando, estar proyectando, que en verdad sentir lo espiritual. Cuando lo espiritual es realmente la base de todo. Todo se mueve desde arriba. Todo se mueve desde arriba. O sea, desde Dios, desde el ser. Como dicen los evangelios, pues una hoja no se mueve sin la voluntad del Padre. Y eso hay que saberlo entender, hay que saberlo intuir. Pero debemos darle la oportunidad a nuestro espíritu, al ser, a la conciencia, que tiene que reconocer esta creación, que tiene que reconocer al creador de todos los creadores, agnostos teos. Y que si nos ponemos bajo la frecuencia y bajo la regencia de Él, nosotros habremos comprendido por qué llegamos a la Tierra y qué estamos haciendo en el planeta Tierra y para dónde vamos y de dónde venimos también. Todo esto es parte del espíritu en el mundo. El dualismo, punto número 5, el dualismo. Los gnósticos y el maestro como gran gnóstico, como todo maestro gnóstico, sabio, profundo, directo, pues cuando nos habla del dualismo nos habla pues de esa dualidad que existe en este mundo. La dualidad. Allá arriba no existe la dualidad. En la Elohim no existe la dualidad. Solo existe aquello, aquello, aquello. Más allá del peso, más allá del número, más allá de la medida. Pero aquí estamos en la dualidad.
Aquí está la dualidad, ¿sí? Entonces, está la dualidad, está el bien, está el mal, que en realidad esas dos palabritas, como dice el maestro, nos han complicado mucho la cabeza y al mundo entero. Debemos ir eliminando esas dos palabritas. Mejor decir luz, tinieblas. Donde hay muchas tinieblas, hay mucha luz ahí, que está encerrada, ¿sí? Uno va cambiando poco a poco, se va transformando poco a poco, ¿sí? Entonces, realmente uno tiene que cambiar sus estados interiores, sus tinieblas. Dentro de nosotros hay luz, está la esencia. Dentro de nosotros están las tinieblas, el ego, el yo, los tres traidores, el anticristo, ¿sí? Dentro de nosotros están esas profundas tinieblas. Pero también está la luz, está el ser, está el espíritu, está la esencia, está el Buddhata. Y ese Buddhata se conecta, el Buddhata se conecta con el alma humana, con el alma divina. Pero tenemos que ir cambiando, transformando nuestras tinieblas, nuestra oscuridad, nuestra ignorancia. ¿Y qué nos invita pues el camino esotérico crístico? Pues nos invita a salirnos del dualismo, de la luz y de las tinieblas, de lo bueno y de lo malo, del buenismo, porque hay un buenismo también a veces en nosotros. El buenismo es el resultado del egoísmo de nosotros. Por eso somos a veces buenos. Pero con el buenismo cometemos muchos errores, le hacemos mucho daño a la gente con el buenismo. Hay que ser radicales, hay que saber ser equilibrados. Ese equilibrio nos lo da el ser, ¿sí? Y buscar obviamente el camino del centro, o sea, salirnos del dualismo. Los maestros gnósticos nos invitan a salirnos del dualismo. No el de la derecha, no el de la izquierda, no. Hay que sabernos en el equilibrio. Y de ello, pues, el maestro nos habla profundamente en el libro de Epistisofía. Y hay que, el gnóstico, dice el maestro, tiene que saber caminar con los dos pies. No nada más con el derecho, sino con el izquierdo también. Y eso es el equilibrio. Meternos en el camino del centro. El Salvador nos invita al camino del centro. El Salvador, el Cristo, nos ayuda a meternos en el camino del centro. El Cristo rojo, revolucionario, más allá de la moral, más allá de los dogmas de cada uno de nosotros. Nos invita a meternos a la ética del ser, a la aristocracia del ser, a la intelección iluminada. Entonces, tenemos que salirnos del dualismo y meternos en el centro. Pero el camino del centro es doloroso, hermanos. Es muy doloroso. Por ello el Cristo fue crucificado. Por ello no se entiende a los maestros, porque los maestros toman el camino del centro. No el camino de la derecha, no el camino de la izquierda, sino el camino del centro. Entonces nosotros tenemos que comprender todo esto. Estamos estudiando los 7 caracteres del mito gnóstico y comprender ese dualismo, ¿sí?, que nos lleva pues al dolor. Por eso nos dice el maestro Samael, el límite del bien es el mal. El límite del mal es el bien. Cuando ya un maestro, si no se mete el camino del centro, un maestro se puede caer y se puede convertir en un demonio. Y el demonio, obviamente que tiene su límite también, se puede convertir en bueno. Así que el dualismo, los extremos, la derecha, la izquierda, no nos conviene. Nos conviene realmente el camino del centro, el camino crístico, el camino del equilibrio. Es el camino del centro del árbol de la vida, el que nos conduce a Keter. Keter tiene su arcano que es, o su numeral que es el 13, el Padre de todas las luces. Es de las luces de las partes del ser, de cada uno de nosotros. Entonces estamos invitados
al estudiar este capítulo 10 de la doctrina secreta de Anáhuac, que nos va preparando para estudiar más adelante la pistisofía, los evangelios gnósticos, el evangelio de María, el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos maestros gnósticos que nombrábamos ya y que escuelas gnósticas de los primeros siglos, pues los vamos entendiendo mejor, ¿sí? Y estamos invitados a conocer esas tradiciones antiguas porque, pues, nosotros estudiamos la gnosis y no podemos tampoco subestimar a esos maestros, esos grandes maestros, que también ellos hacen contacto con nosotros, poco a poco. Yo me acuerdo cuando, por allá por el 2011, que dimos un retiro espiritual sobre la pistisofía, sobre la historia de Sofía, la caída de Sofía. Cuando estudiábamos este tema, que hoy lo estoy dando así muy sintéticamente, porque estamos en una videoconferencia, si no estamos en un retiro espiritual, ojalá si fuera así, pero ya habrá tiempo también más adelante, si el Padre, Elohim así nos lo permite, pues será, ojalá. Pero bueno, cuando preparábamos este tema, yo me acuerdo que pues tuvimos algunas experiencias con algunos de estos maestros gnósticos, ¿sí? Porque es estudiar a Proclo, estudiar a San Valentín, es relacionarnos con Teodoto, es relacionarnos con Teudas, es relacionarnos con Pablo. Pablo tiene mucho que ver con esta tradición antigua, porque como ya dije, un discípulo directo de Pablo fue Teudas, y Teudas pues enseñó a Valentín, al maestro Valentín, la gnosis, por tradición. Entonces, les digo, cuando uno se va inspirando, se va conectando con estos maestros, pues te vas conectando con ellos, ¿sí? Entonces realmente pues es interesante todo esto, ¿no? Como cuando un hermano gnóstico misionero que se fue a Europa a hacer misión, pues tuvo contacto, tuvo una experiencia con el maestro Valentín, ¿sí? Con el maestro Valentín, que es un gran maestro gnóstico, los mundos superiores. Entonces te vas haciendo contacto pues con los lugares donde estás, con los dioses penates. Si uno pues estudia un poco más todo esto, vas haciendo contacto con esos maestros, que ahí están ellos, en el mundo espiritual. Y nosotros cuando dormimos, cuando vamos al mundo astral cada noche, pues nos ponemos en contacto con el mundo espiritual. Pero si nosotros no estamos atentos, si todos los días es nuestra rutina, si no queremos dejar el trabajo, si no queremos dejar las actividades físicas, si no queremos sacrificar la materia, ¿cómo nos vamos a poner en contacto con el mundo material, con el mundo espiritual, perdón? ¿Cómo? Este capítulo 10, aquel que ya lo estudió, se va a dar cuenta que el maestro dice que se necesita la gnosis de la revelación. De la revelación. Y dice el maestro Samael, cuando el estudiante está preparado, la revelación es inmediata. Así lo dice el maestro. Entonces, pues, si nosotros vamos haciendo esto, realmente cambios en nuestra vida, no supuestos cambios, no meditar a medias, no sacrificarnos a medias, sino de un trabajo verdadero, de un trabajo más profundo, cada quien a su nivel, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿sí? Y en ese sentido, pues, pues los maestros nos dan libre albedrío, ¿sí? El demiurgo es un tirano. O sea, el mundo material, vean ustedes cómo es una tiranía, ¿sí? El trabajo que nos absorbe 12 horas, pues es el demiurgo tirano, ¿sí? Por eso los gnósticos no estaban de acuerdo con el demiurgo, con el Jehová antropomórfico, porque
es un Dios tirano, es un Dios celoso, es un Dios de las guerras. Es el Dios del Antiguo Testamento y por eso Jesús ya no nos habla de eso en el Nuevo Testamento. De esos dioses gobernadores, de esos dioses tiranos, celosos, no, ya no. Porque se vuelve una tiranía, el mundo material. ¿Y cuántos siglos no estamos nosotros de vasallos? Nos quedamos acostumbrados, ¿sí? Acuérdense que aquí en México 36 años de una mala política, ¿cómo nos hemos quedado acostumbrados? Ahora que hay un cambio, pues la mente está acostumbrada pues a eso, a la tiranía, ¿sí? A las dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, el demiurgo es dictador, el Dios materia es dictador, y uno se acostumbra a todo eso. Así que cuando una persona que trabaja 70 años, 65 años, pues cuando se jubila, cuando se pensiona, no haya qué hacer porque siempre su mente, su cuerpo está acostumbrado pues a estar trabajando, a hacer algo material, ¿sí? A hacer dinero. Entonces no le haya sentido a la vida y se deprime. O se ponen otra vez mejor a trabajar otra vez. O sea, viven para el demiurgo, viven para el Dios materia. Se han olvidado de su verdadera realidad. Están exiliados, estamos exiliados como almas, sufriendo terriblemente, ignorando que ignoramos. Y no solamente no sabemos, sino que siquiera ni sabemos que no sabemos que estamos exiliados. Así que el dualismo, pues, es ese punto número 5. Ahora estudiamos el punto número 6, el Salvador. Es el Cristo, es el Logo solar, es el Paramartasaya. Dice un gran hermano gnóstico, dice que si nosotros al estudiar el mito gnóstico, estos 7 caracteres, nos olvidamos porque en la memoria no nos ayuda. Si no nos olvidamos del punto 6, del carácter 6, el Salvador, ya la tenemos hecha. No nos debemos olvidar del Salvador. Y así es porque Él es el Redentor, Él es el Salvador, sí. Él es el que nos viene a rescatar, Él es el Mesías. Y Él es el que nos viene a dar el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es, repito, el Dios donde se representa y se recuerda y se nos enseña al Dios Supremo, Agnostos Theos. Tiene que venir un Salvador, fíjense. En esta raza aria, en esta ronda planetaria, la ronda físico-química, ¿cómo tiene que venir un Salvador desde allá, desde los mundos superiores? Un Paramartasaya, un hombre que es feliz abajo, un hombre que es feliz arriba, un hombre que puede ser feliz en el infierno. Ese es un Paramartasaya. Un Paramartasaya no pierde la felicidad. Nosotros en un momento dado estamos contentos y de pronto alguien nos hiere nuestro amor propio y ya nos ponemos tristes. O simplemente vemos las noticias y ya nos ponemos tristes. Estamos alegres y de pronto ya se nos fue la alegría. ¿Dónde quedó la alegría? Se nos acabó. Porque no tenemos esa felicidad y esa verdad absoluta. No somos realmente, no tenemos un centro de gravedad permanente. No somos pues personas que realmente estén centradas, sino que somos como veletas, nos mueve el aire para donde quiera. Así que el Salvador es un hombre muy especial, es un maestro muy especial, que ya ha realizado pues sus piedras filosofales y que se ha sacrificado en otros amaneceres, en otras vidas, en otros Mahamantaras, y que por ello pues en la ronda de un planeta como este planeta Tierra, Él viene a hacer su obra, viene a levantarnos, viene a sacudirnos, viene a ayudarnos, viene a rescatarnos. El Salvador, el Paramartasaya, el Cristo Jesús, llamado por los gnósticos venerable maestro Averamento, porque hasta eso los maestros en la Pistisufé nos vienen a enseñar el nombre mágico de Jesús, Averamento.
Él rescata al que está en la gnosis y al que está fuera de la enseñanza. Él rescata a todos. Él tiene esa misión. Claro que el que hace la maestría, pues, es una mónada especial. Es una mónada ya que va conquistando más su felicidad. Una mónada maestra. Pero la mónada que no alcanzó la maestría, pues, también esa mónada le pertenece al Salvador. Hizo un pacto con el Salvador en el amanecer de la vida. Y luego Samael nos recuerda a nosotros que él, que ya recuerda sus vidas pasadas, sus existencias pasadas, de días cósmicos, recuerda en el amanecer de la vida cómo vio que el Logo Solar, el Cristo, el gran Paramartasaya, pues se comprometió, hizo un pacto con los dioses, con nuestros seres, y con los dioses, con las jerarquías divinas, para que este mundo se manifestara. Cuán grande es la enseñanza del Salvador. Esa gran enseñanza pues está en los evangelios gnósticos. Ahí está la enseñanza del Salvador. Ya más adelante pues podemos ir estudiando pues algún día pues el libro de Tomás, el libro de Felipe, o el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el gran Paramartasaya, pues el Mesías es el que nos rescata del pecado original, de la caída edénica, ¿sí? A los dioses, a los titanes, a los hombres, a las bestias, ¿sí? Él tiene que rescatar a hombres, bestias y dioses. Él es el Salvador, el gran Paramartasaya. Entonces el Paramartasaya, como gran maestro, está arriba de la ley del karma. Está arriba de los dioses gobernadores, de los arcontes, del dios Demiurgo. Él está arriba porque él, imagínense, él viene directo de allá, de la divinidad suprema. Eso lo debe entender todo estudiante gnóstico de segunda cámara. Eso lo debemos entender, lo debemos sentir en el corazón y debemos inspirarnos en el Maestro Jesús, en el Salvador. Él es nuestro Salvador y el Salvador de todas las mónadas del planeta Tierra y de otros mundos de este sistema solar. Recuerden ustedes que cada sistema solar tiene su Paramartasaya, su Salvador. Cada sistema solar. Entonces Jesús, el Cristo, el gran Maestro, que ya llegó, ya no va a volver a venir. La segunda venida es interna, ¿sí? Muchas personas esperan la segunda llegada del Jesús, el Cristo, ya no, porque nada más es una vez que tiene que venir Él a rescatar. La segunda venida es interna. Debe nacer el niño Aurus en el corazón, en el alma de cada uno de nosotros. Esa es la segunda venida del Salvador. Ya Él no va a venir. Por eso toda la tradición antigua va preparándole el camino al Salvador. Por eso encontramos nosotros los grandes patriarcas, desde Abraham, Isaac, Jacob, los grandes profetas. Y el último de los profetas, pues es Juan el Bautista. Ahí se termina los profetas. Y luego, ¿quién tiene que venir? Pues el Salvador. Es el Salvador, el Cristo, el Mesías. Entonces Él realmente pues viene a rescatarnos. ¿De qué nos viene a rescatar? Pues de este mundo tiránico, del Dios tiránico, del Dios celoso, del Dios vengativo. Nos viene a rescatar de la materia, nos viene a rescatar de la falsa luz. ¿Y nos va a llevar a dónde? Pues a nuestra verdadera patria. Tiene Él esa misión, porque esta no es nuestra verdadera patria. Aquí nos venimos a entrenar, aquí nos venimos a pulir, aquí venimos pues a hacer almas diamante, almas poderosas. Aquí venimos a trabajar con la piedra, a pulir la piedra, a ubicar nuestra piedra, ¿sí? Nuestro Pedro. La piedra negra la vamos blanqueando, le vamos dando forma cúbica. Gracias al Salvador. El Salvador, pues, con sus connocratores. Y después del Salvador, ¿qué viene? Pues el Apocalipsis. Eso es lo que ya le toca ahorita a la humanidad. Entonces, gracias al quinto de los 7, que es un maestro,
Es un Cristo, es una emanación del Cristo que viene pues a rescatarnos, a ayudarnos con la tabla de salvación, con el arcano ZF, con su didáctica, su dialéctica, su quinto evangelio, pero que cada uno lo tiene que vivir. Si no reconocemos al quinto de los 7, pues ¿cómo vamos a reconocer al Salvador? Lo vamos a ver nada más como un dogma, ¿sí? Como un maestro, como el Cristo histórico y nada más está ahí. Pero no vamos a sentir al Salvador. Punto número 7 es pues el retorno. O sea pues que los gnósticos nos están enseñando, que los maestros gnósticos, que estamos ya en el momento crucial de retornar hacia la luz, que ya finaliza esta raza, que la ronda fisicoquímica tiene que pasar el proceso a otra ronda, la ronda etérica, ¿sí? Y que se tiene que rescatar todo. Estamos en el momento crucial. Si nosotros no lo entendemos, aunque sea, que debemos de comprenderlo, y el maestro tantos años que se ha ufanado en eso, y todos los maestros, ¿verdad?, que se han afanado también en ayudarnos, en invitarnos al trabajo interior, a regresar al Padre, a regresar a la luz. Pues si no lo entendemos, pues ya como hemos dicho en otras ocasiones, y lo dice el maestro, pues nos queda pues la involución, la muerte segunda, ¿sí?, de lo cual el maestro Jesús habla, ¿sí?, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Porque no queda de otra, o retornas o te vas al taller, o te regresas a tu patria, o tienes que pasar al taller. Y doloroso el taller, sí. No es recomendable, dice el maestro Jesús. No es recomendable, dice el maestro Samael. No es recomendable, dice el Buda. Es mejor trabajar, es mejor hacer sacrificios conscientes, padecimientos voluntarios, en la vía del centro, ¿sí? Porque también los maestros, y a través del Salvador, del Cristo, es que nos enseñan la vía del centro. A veces los maestros de la vía derecha te ponen obstáculos, te ponen tentaciones. Como dice el maestro Samael, dice, los dioses tentadores me probaron, son más, dice el maestro Samael, los dioses tentadores son más peligrosos que los hombres. Fíjense. Y está el camino de la izquierda que también te va a tentar. Pero gracias al Cristo que nos enseña pues el camino del centro, del camino del equilibrio. Aprender a pisar con el pie derecho, aprender a pisar con el pie izquierdo. Acabar con el buenismo, acabar con los yoes malos, porque también hay yoes buenos, hay yoes malos. Los más difíciles son los yoes buenos, fíjense. Más difíciles de eliminar. Los yoes buenos. Curioso, ¿no? Entonces, hay que reflexionar, pues, que vivimos en un momento muy importante. Si no aprovechamos, pues, realmente nuestro ser va a fracasar. Porque si fracasamos nosotros como esencias, él fracasa. El fracaso. Por ello, pues, es importante cooperarle al ser. Cada uno cooperándole como instructor, como misionero, como estudiante, ¿sí? Cada uno, pues, hay que cooperarle al ser, estar disponibles al ser. Hay que tener disponibilidad. Ya le dimos mucho al Dios materia, ¿sí?, al demiurgo, al tirano, al Dios tirano, a la falsa luz. Ya le dimos mucho, o sea, ahora hay que darle al Cristo. Muchos siglos. Cuando digo mucho no me refiero nada más a esta vida. Lamentablemente a veces no nos acordamos de las vidas pasadas, ¿sí? Y pues seguimos en la misma, ¿sí?, repitiendo. Hoy lo que estamos haciendo es la repetición de la vida pasada y de la vida antepasada, ¿sí?, sucesivamente. Ay de nosotros, pues. Entonces, estamos en un momento crucial, el retorno. Bien, pues estos son los 7 caracteres. Y ya para ir finalizando, pues, la plática de hoy, que ustedes tendrán preguntas, habrá reflexiones. Sin el auxilio divino, sin el hálito sagrado, sin la gracia, como dice el maestro, sin la gracia divina, sin el auxilio extraordinario del hálito sagrado,
no hay autorrealización. No hay. Si uno piensa que regresar a la gran luz, al camino de la gran luz, al Padre de todas las luces, es sin su ayuda, estamos muy equivocados. Necesitamos de la gracia divina, del auxilio extraordinario. Extraordinario, dice el maestro Samael. Sin el auxilio extraordinario, o sea, extra, ¿sí? Necesita Él darnos ese estirarse, ese no querer perder su esencia, ¿sí? Y nosotros cooperarle también. Sin esa ayuda divina extraordinaria, nuestra autorrealización no va a ser, ¿sí? Resultaría algo más que imposible, dice el maestro. Autosalvarse es lo indicado, y esto exige plena identificación del que salva y de lo que es salvado. Palabras del maestro plasmadas en el capítulo 10 de este libro ya mencionado. Plena identificación con el ser. Ya nos hemos identificado mucho con el ego, ya nos hemos identificado mucho con la materia. Hay que identificarnos con el ser. ¿Cómo nos identificamos con el ser? En el recuerdo de Dios, en el recuerdo de sí. Cuando dejamos que nuestro cuerpo se vaya y se siente, o lo sentamos ahí al cuerpo, porque el cuerpo también es como un caballo, como un potro salvaje, ¿sí? Hay que sentarlo ahí, hay que ordenarle que se relaje. Y entonces, con la personalidad relajada, la mente relajada, sentimos a Dios. Y así nos vamos identificando con Dios, con el ser. Plena identificación, o sea, exige. No es que nosotros tenemos que darle así nada más por casualidad, no, exige plena identificación. Ojalá esto se entienda, de lo que salva y de lo que es salvado. O sea, nosotros tenemos que identificarnos completamente con el ser, seguir sus desideratos, su didáctica, su dialéctica, para que así podamos no fracasar. Escuchar al ser como Juan, que coloca pues su cabeza, el oído en el pecho del Cristo. Así. Y por último dice el maestro, el gnóstico que ha sido salvado de las aguas, se ha escapado del imperio del demiurgo. Claro, sí. El que es rescatado de las aguas tormentosas, de las pasiones, de la lujuria, del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, de la falsa luz. Se ha escapado del imperio del demiurgo. No es fácil escaparse del imperio del demiurgo. El imperio de la falsa luz, el imperio de la hipnosis, de la fantasía, del deseo. Siempre estamos deseando cosas. ¿Cuándo será el día que dejemos de desear? Nunca estamos pues conformes, nunca estamos tranquilos. Siempre estamos deseando. Deseamos iniciaciones. Deseamos poderes. Deseamos que los chakras se despierten. Deseamos esto, deseamos aquello. Y en cuestiones materiales, pues también y se diga. Pero cuando ya nosotros nos vamos liberando de la falsa luz, vivimos en una forma equilibrada, repito. En el buen sentido, comprender bien esas palabras. En forma equilibrada, el hombre debe equilibrarse en todos los aspectos. Entonces, cuando despertamos la conciencia y el ser nos rescata por su divina gracia y gnosis es lo mismo, entonces nos liberamos del imperio del demiurgo, que esto es un imperio, es el imperio, sí. Como todos los imperios aquí en la tierra, como han gobernado, como han dominado, como han tiranizado. Así nos liberamos nosotros de la falsa luz. Pues bien, hermanos, hermanas, pues llegamos al final. Ahora pues vamos a ir contestando sus preguntas, sus comentarios, pues adelante. Sí, bueno, sí, el maestro Samael comenta, ¿verdad? Que Jesús, el Cristo, fue Josué.
aquel amigo, discípulo, o sí, amigo, ¿verdad? De la tradición de Moisés, sí, Josué. Él fue el Maestro Jesús en aquella época, sí. Él es el que sí llega pues a la tierra prometida. Recordemos que Moisés no llega, pero Josué sí llega a la tierra prometida, sí. Y Josué, si mal no recuerdo, Josué es Jesús también. O sea, Josué quiere decir Jesús, Salvador también, fíjense. Se relaciona el nombre en aquella vida del Maestro. El Maestro Jesús también nos enseña el Maestro Samael que en la ronda astral, en esas rondas primigenias del planeta Tierra, ya estaba también preparándose, ¿sí? Entonces, es un maestro, una mónada muy antigua, ¿sí? Antiquísima, ¿sí? Y que sí, pues ya cuando llega acá a cumplir su proceso, porque todo eso era una preparación para el maestro, para cumplir ya su misión como Mesías, como Salvador, pues ya llega acá pues a encarnarse en una virgen, ¿verdad? En este caso en María. Y de ahí pues que su trabajo, su proceso pues se fue dándose. Se le llama maestro averamento pues los gnósticos primitivos, pero también de otras maneras se le ha llamado también al Maestro Jesús, ¿sí? Yo tengo un texto también, un evangelio apócrifo, nada más que ahorita no recuerdo el nombre que le daban también esa tradición. Yo creo que el Maestro Jesús, y recuerden ustedes los años perdidos de Jesús, se le nombraba de acuerdo al lugar donde estaba también, como a los otros maestros, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Maestro Jesús estuvo en la India, le llamaron de una manera. Cuando el Maestro estuvo en el Tíbet, le llamaron también de otra manera, ¿sí? Al estilo pues tibetano. Entonces, se queda así esos nombres, ¿sí? Pero el nombre pues mágico es averamento, su nombre mágico. Y bueno, pues todos lo conocemos, ¿verdad? Como el Maestro Jesús, el Gran Kabir Jesús, Yeshua Ben Pandira, ¿sí? Yeshua Ben Pandira pues es un nombre hebreo, ¿sí? Yeshua Ben quiere decir hijo, ¿sí? De Pandira es lo que quiere decir, ¿verdad? Pues el regreso, sí, como esencias, ¿verdad? Tenemos que regresar como esencias, ¿sí? Ayudados por el ser. Sin la ayuda del ser es imposible regresar. Sin el Salvador, sin el Cristo, sin el Logos, Josué, Cristo Jesús, sin su ayuda no podemos regresar. Sin la ayuda de los maestros no podemos regresar. Se necesita, ¿verdad? Esa ayuda, ¿sí? Ese auxilio divino. Somos tan débiles, ¿verdad? Que, como dice el maestro, apenas si podemos caminar. Pero el ego nos hace creernos muy fuertes, muy sabios, muy poderosos. En realidad no lo somos así. Una guerra, un huracán, un terremoto y nos acaba rápido. Así en segundos, fíjense, en segundos nos acaban. Pero el ego siempre pues, esa doble naturaleza animal que tenemos, pues nos hace siempre ilusionarnos del mundo material y de las cosas. En el mundo del Logos, en el mundo de Chokhmah, hablando cabalísticamente, todos ahí somos unos con el ser, unos con el Logos. No hay diferenciación ahí en el mundo del Logos. Pero en el mundo del espacio abstracto absoluto, en el mundo de agnostos teos, estamos fusionados con la gran felicidad. O sea, todavía, Víctor, es un grado más elevado de unidad, fíjate. Grados y grados y grados de unidad allá, en agnostos teos. Es realmente pues extraordinario el estar allá, y esa es nuestra verdadera patria. Y eso es lo que pues tenemos que anhelar, regresar y no olvidarnos de que Él existe, ¿sí? Ahorita estamos en Él precisamente. Este mundo, este plano de Chokhmah, este mundo físico, pues es un desdoblamiento, que si imaginamos el árbol de la vida desde dónde venimos, ¿sí? Pero este es pues el reino caído,
es realmente pues un desdoblamiento de todo aquello, ¿sí? Y pues debemos recordarnos que Dios, pues en Dios caminamos, en Dios respiramos, ¿sí? Para recordarnos de nuestros teos y su gran realidad aquí y ahora. No es que esté allá lejos, no. Está lejos, sí, en ese sentido de que la mente lo quiere entender, pero en el sentido de la intuición está aquí, sí. Está aquí, y siempre debemos recordarnos para regresar a Él. Entonces, pues todavía, en relación a tu pregunta, es una felicidad absoluta todavía allá, sí. Incomprensible para la mente. No lo podríamos captar, si eso. Pero esa es la realidad. Bien. Me parece una pregunta muy importante esa. El Salvador interior nos ayuda desde que comenzamos en la gnosis a tomar con seriedad el camino. Lo hace a través de la Divina Madre, porque no, si el discípulo no lo tiene encarnado, pues obviamente ella, su madre, que es un desdoblamiento del Padre, él que se desdobla en dos, ella que se desdobla luego, sí, o sea, el Padre, Madre, el Hijo, sí, ese desdoblamiento del 1 en el 2, del 2 en el 3, a través de la bendita Madre, Heriberto, nos ayuda el Cristo, nos ayuda el Padre, y el Padre nuestro Padre. Por eso la Divina Madre es la iniciadora, por eso es que en el camino esotérico, iniciático, ella es la que nos va guiando, es la que nos va llevando, ¿sí? Como niños, porque ante ella somos niños, y a veces niños traviesos, niños desobedientes, niños malcriados. Entonces, el Salvador nos ayuda, el Salvador interior nos ayuda a través de la Divina Madre. Cuando ya nace el Cristo en el iniciado, en la iniciada, ya el niño, estando chiquito, porque nace como todos los niños, ¿sí? De bebé no nos puede ayudar tanto, de más chiquito tampoco, pero va creciendo él, y cuando hace su primer milagro, acuérdense las bodas de Canal, porque el Cristo, todo el proceso de afuera se repite en el proceso de adentro, del iniciado, de la iniciada. Entonces, él ya se va a hacer cargo, porque la Divina Madre, acuérdense ahí que en las bodas de Caná que se acabó el vino, y ya le dicen a Jesús no quiere hacer ese milagro, pero ¿quién le manda? ¿Quién le ordena? La Madre, la Divina Madre. Le dice la Madre, tienes que hacer ese milagro. Y entonces el Cristo, a partir de ahí, Heriberto, ya va empezando a tomar las riendas en el iniciado, en la iniciada. Es a partir de ahí. Pero si el Cristo no ha nacido, pues obviamente que dependemos directamente de la Divina Madre, que es un desdoblamiento de ellos, del Padre, del Hijo. Pero pues es el amor que no nos puede abandonar, que no nos puede dejar. Entonces, ese es el proceso, en el proceso iniciático, hasta la iniciación de Tiferet, ya es que empieza ya el iniciado a estar ya más relacionado con su Cristo, con su ser, con su Salvador interior. Bianca, sí. Así es, sí tenemos que estar alertas en todo eso, ¿no? Y no descuidar el trabajo. Sin embargo, comento de lo que dices tú, cómo entendiste el neuma en el mundo. El neuma en el mundo es en el sentido, ahora sí como el maestro dice, stricto sensu, el sentido estricto es lo espiritual en todo, no nada más el tercer logos. O sea, es el espíritu que está contenido en la piedra, el espíritu que está contenido en la montaña, en el río, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos que entender, que hacernos conscientes de que este mundo, detrás de las formas físicas está el espíritu o lo espiritual. Pero sí, obviamente, pues al hablar del espíritu, tenemos que recordar el tercer logo, ¿sí?
pero en el sentido estricto, como se enseña en el mito, este es todo lo espiritual que nos rodea, porque todo eso espiritual es parte de la creación y es parte de nosotros, y nosotros somos parte de ellos. Por eso Francisco de Asís decía, hermano sol, hermana luna, sí, hermano lobo. O sea, ¿cuándo vamos a sentir nosotros ese amor hacia lo espiritual? Cuando despertamos conciencia, cuando nos hacemos conscientes del espíritu que está en todos, en la mesa, en el compañero, en el amigo, en el anciano. Está ahí la esencia, el Buddhata, sí. Y eso es maravilloso. Esto, como usted dice, los mitos, sí son mitos, ¿verdad? Son mitos gnósticos, pero bueno, aquí hemos hablado de uno nada más, ¿verdad? Pero sí, en realidad, el mito de Quetzalcóatl, de esos grandes maestros que si no entendemos que hay un símbolo ahí, ¿verdad? Y que gracias a la gnosis podemos develar ese lenguaje encriptado y entender esas verdades cósmicas. Y en la vida de José, el soñador, el hijo de Jacob, pues está plasmada la iniciación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es muy cierto lo que usted ha comentado. Y sí, el Logos nos va dando la inspiración, ¿verdad? El Cristo. Y sin ese hálito sagrado, pues no podríamos regresar al Padre. Entonces, es un proceso gradual, ¿verdad? Y gracias a que también a través de este mito gnóstico valentiniano que hemos estudiado hoy en esta noche, podemos entender pues todo lo que hace el Maestro Jesús, ¿verdad? Todo lo que hizo. O sea que entendemos a otro Jesús también, como usted lo dijo, uno ya transfigurado, uno ya con sus vestiduras y santas. Porque antes, el Maestro, antes de su proceso, no había traído esas vestiduras. Después de su resurrección es que fue por sus vestiduras sagradas. Entonces ya vemos otro Jesús, uno que nos va a develar los misterios del Padre, todas las luces. Y esto es lo que pues seguiría, ¿verdad? En ese camino, hablando ya de la tradición, ¿verdad? Lo que seguiría pues ya cuando ya uno se mete a la pistisofía. Conocerse a uno mismo es haber alcanzado la identificación con el propio ser divino. El correlato de este conocimiento es la infinita unidad de la persona del ser. La razón de ser del ser es ser el ser mismo. Conocerse a uno mismo es haber alcanzado la identificación con el propio ser divino. Solo el ser puede conocerse a sí mismo. En la gnosis, por lo tanto, el ser se conoce a sí mismo. Conocerse a uno mismo es haber alcanzado la identificación con el propio ser divino. El ser es la única existencia real y ante la inefable y terriblemente divina transparencia del ser, aquello que llamamos yo, ego, yo mismo, no es más que oscuridad exterior, lamento y crujir de dientes. Conocer